Muy bien, pues les doy a todos ustedes nuevamente la bienvenida. Estamos hoy comenzando la Semana Santa. Hoy generalmente se conoce el día de hoy como el Domingo de Ramos, que no tiene nada que ver con los ramos, ¿verdad? Porque nosotros cuando pensamos en los ramos, pensamos en ramos de flores, ¿verdad? Como los que le regala el muchacho a la muchacha, ¿verdad? Que a la que quiere conquistar, o el esposo a la esposa también, ¿verdad? Más bien debería de llamarse algo así como Domingo de Palmas o Domingo de Ramas, porque nosotros que hemos visto lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que ocurrió este domingo, ¿verdad? La Biblia lo leímos nosotros, lo que dice Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 27. Ahí la palabra de Dios dice que la gente tomaba sus prendas, sus capas, tomaba las ramas de los árboles, tomaba las palmas de las palmeras y lo que hacía era ponerlas en el camino donde iba a pasar Jesús, ¿verdad? En este día que Jesús eligió para entrar, tal y como estaba profetizado, a la ciudad de Aguascalientes. ¿No? ¿A cuál ciudad? Jerusalén. Bueno, estoy viendo a ver si están poniendo atención. Ok, sí, a la ciudad de Jerusalén. Y que sería su última semana, haría algunas cosas alrededor de Jerusalén, adentro de Jerusalén, y que finalmente lo llevarían a ser arrestado antes de tomar esa cena especial que tomó con sus discípulos, que generalmente conocemos como la última cena, en la que él estaba tomando la Pascua judía. Y entonces, seguramente ustedes recordarán, ¿sí? Él es arrestado y al siguiente día es crucificado, y el primer día de la semana, que es el próximo domingo, nosotros estaremos celebrando la resurrección de Jesús, la cual de todos los días de la Semana Santa, ¿sí? De las tres grandes celebraciones que son el Domingo de Ramos, que es Palmas más bien, el Domingo de Ramos, el Viernes de Crucifixión y el Domingo de Resurrección, ¿cuál creen ustedes que es el más importante de los tres? No, ¿cuál es? El Domingo de Resurrección, claro, por supuesto, el Domingo de Resurrección, porque es el domingo en el que nosotros celebramos que Jesús vive, que Él no es un Dios muerto, ¿sí? Que no se quedó en la tumba, sino que Él está vivo. Y eso es lo que precisamente nos da esperanza. Muy bien, les voy a invitar para que veamos un video muy rápido, justamente acerca de la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Como hay muchos niños aquí en la sala, no se crean, he elegido unas caricaturas para que lo vean. Sí, sirve que les promociono este canal de YouTube de nuestra iglesia hermana Saddleback, sí, que tiene un canal específicamente para niños, se llama Saddleback Kids, y ahí ustedes pueden encontrar muchos materiales para niños pequeños. Así que el día de hoy voy a aprovechar para promocionar esta página, ¿verdad? Este canal de YouTube, para que ustedes lo puedan también compartir con otros. Vamos a ver este primer video, porfa. Historias de la Biblia, la entrada triunfal. Este es Jesús, ¡Heyo!, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, Él enseñó a todos acerca del amor de Dios y curó a las personas de sus enfermedades. Él hizo muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso resucitó personas. En esta época los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Jesús y sus discípulos se detuvieron en un pueblo. Él les dijo a dos de sus discípulos que se adelantaran. Ok. Y les dijo que entren al pueblo y que verían un burrito que nadie lo había montado nunca. Él les dijo que lo ataran y que lo trajeran a él. Si alguien pregunta qué están haciendo, él les dijo que respondieran: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Okay, go ahead. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron el burrito. Hace mucho tiempo, incluso antes de que Jesús naciera,
Dios había dicho que el Salvador, el Rey de Israel, vendría a Israel de esta manera y Jesús estaba haciendo justo lo que Dios le había dicho. La noticia de que Jesús estaba llegando a Jerusalén se propagó por toda la ciudad. Muchos habían escuchado acerca de las grandes cosas que él había hecho, así que cortaron hojas de palmeras y corrieron a verlo. Los fariseos y los líderes religiosos se dieron cuenta de que no había nada que pudiesen hacer para evitar que vieran a Jesús. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y las multitudes tiraban sus túnicas en el camino delante de él. Sus seguidores comenzaban a gritar y cantar mientras él caminaba, adorando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos y le dijeron a Jesús que detuviera a las personas para que dejaran de decir eso. Pero Jesús dijo, si ellos se callaran, hasta las piedras se pondrían a aclamar. Así que la gente siguió cantando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La ciudad entera de Jerusalén estaba escandalizada mientras él entraba preguntando, ¿quién es este? Y las multitudes respondían, este es Jesús. Y Jesús montó el burro por la calle de Jerusalén hasta el templo en una entrada triunfal justo como Dios dijo que lo haría muchos años atrás. Muy bien, recuerden, es el canal de YouTube que se llama Saddleback Kids, ¿verdad? Saddleback se escribe Saddleback con doble D, ¿ok? Y ahí pueden encontrar muchos materiales para niños para mostrarles historias a los más pequeños. Ok, como terminó este video diciendo, justamente unos 500 años antes de que sucediera la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ya había sido profetizado que esto iba a ocurrir, que esto se iba a cumplir justamente, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esto ocurrió justamente con Jesús. Ahora, nosotros que estamos celebrando el día de hoy, el inicio de la Semana Santa, y que estamos recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vamos a comenzar precisamente contestando a la pregunta de la serie que estamos iniciando el día de hoy, en la que vamos a contestar a esta pregunta: ¿a qué vino Él? ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? ¿Sí? Y a lo largo de esta serie, que va a durar 4 conferencias, vamos a tener 4 conferencias en esta serie, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar los acontecimientos de la Semana Santa, pero también a través de estos acontecimientos, nosotros vamos a contestar a la pregunta: ¿a qué vino? ¿Sí? ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Ese hombre al cual recordamos que murió en una cruz, que resucitó, que entró de una manera muy espectacular a la ciudad de Jerusalén, ¿él a qué vino? Ahora, les voy a invitar para que empecemos a contestar esta pregunta y vamos a ver el primer versículo que ustedes tienen ahí en su boletín, que está en Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Y dice de la manera siguiente, les voy a invitar para que lo leamos bien fuerte, ¿sí? Porque vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Subraya donde dice toda la ciudad se alborotó. ¿Qué sucedió con toda la ciudad según dice la Biblia? La gente se alborotó. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Ahora, déjame decirte un poquito, contextualizarte un poco la historia. Apenas unos días antes, Jesús había estado con unos amigos muy cercanos de Jesús, que eran 3 hermanos, se llamaban María, Marta y María. Y tenían un hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lázaro, ¿ok? Y algo le había ocurrido a Lázaro. Lázaro se había enfermado. Y no solamente se había enfermado, sino que además se había petateado, o sea, se murió, ¿sí? Y entonces las hermanas de Lázaro, mientras estaba enfermo Lázaro, mandaron a alguien a avisarle a Jesús que su buen amigo Lázaro estaba enfermo, para que Jesús, que estaba muy cerca, ¿verdad?, de donde ellos vivían, fuera y orara, sanara a Lázaro. Pero Jesús no fue. Se tardó unos días y no fue. Pero cuando él fue, entonces se encontró
que ya la gente estaba llorando, ya la gente estaba de luto, porque ya habían pasado varios días de que Lázaro había muerto e incluso él ya estaba sepultado. ¿Ok? Todos saben la historia. Jesús, ¿verdad? Habla con Marta, habla con María, ¿verdad? Se conmueve muchísimo Jesús de tanto dolor que había en el corazón de sus amigos, ¿verdad? Ahí es donde encontramos ese versículo pequeñito en la Biblia que dice, y Jesús lloró, ¿ok? Y entonces nosotros sabemos bien que Jesús lo que hizo fue levantar a Lázaro de entre los muertos, ¿sí? Y toda la gente, ¿verdad? Empezó a divulgar esto, ¿verdad? Y mucha gente incluso, ¿verdad? Fue a verificar si realmente era Lázaro y si realmente Lázaro estaba vivo. Es más, los mismos líderes religiosos de ese tiempo fueron a verificar y le hicieron todo un interrogatorio a Lázaro. Ok, a donde quiero llegar es a esto. Toda la gente estaba muy sorprendida, muy impactada. Estaban en estado de shock porque Lázaro había sido levantado de entre los muertos. Por eso cuando se enteran que Jesús está aproximando a la ciudad de Jerusalén, y todavía más cuando se dan cuenta, ¿verdad?, de que no solamente se está acercando, sino que Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén, entonces dice la palabra de Dios, toda la ciudad se alborotó. ¿Sí? Se corrió la voz, la gente corría, la gente cerraba su tiendita, iban a ver aquel que había levantado de entre los muertos, porque se rumoraba que ese que venía era alguien muy, pero muy especial. Ok, ahorita lo vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo. Unos preguntaban, o sea, fíjense el tipo de preguntas que se hacía la gente. Pues, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, ¿quién es? ¿Ok? Y entonces, miren lo que la gente respondía. Vamos a seguir leyendo. La gente contestaba, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Ok? Subrayen esa respuesta. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ok, a ver, cuando la gente preguntaba, ¿quién es este que está entrando y por qué tanto alboroto? Ok, ¿qué contestaba la gente? Es un profeta, ¿sí? Es el profeta Jesús, el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Saben por qué hacían tanto énfasis de dónde era? Porque había un dicho que decía que de la ciudad de Nazaret nada bueno nunca salía. ¿Sí? ¿Y dónde había crecido? ¿Dónde había sido criado Jesús? En Nazaret. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿y quién eran los profetas? ¿Qué hacía un profeta? A ver, ¿alguien lo dijo por ahí? A ver, amigos de Zoom, ¿quién era un profeta? Un profeta era una persona que recibía un mensaje de Dios para el pueblo y su trabajo era hacerle llegar ese mensaje al pueblo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, acuérdense que también en este momento, ¿verdad? Ya había habido otra persona, pariente de Jesús, que también lo identificaban como un profeta. Juan el flautista, no, Juan el Bautista. ¿Ok? Y algunos decían, no, este seguramente es el profeta Elías o es el profeta Jeremías. Entonces lo tenían a él como un profeta. Entonces fíjense bien, entre la gente corría el rumor que esta persona que estaba entrando era un profeta enviado por Dios, un mensajero. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, a la pregunta, ¿a qué vino él? La gente respondía, vino a traernos un mensaje de Dios. Y eso es verdad, porque él había venido a traer un mensaje de parte de Dios. Pero esa no era la razón principal por la que él había venido. ¿Sí? Es más, esto es algo que todavía hoy se dice entre la gente de hoy. ¿Quién era Jesús? Jesús fue un gran profeta, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue una persona extraordinaria, pero hasta allí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Si por ejemplo nosotros quisiéramos decir que Jesús fue alguien más que un profeta, ¿verdad? Entonces la gente va a decir, mucha gente diría, no, eso ya no lo puedo aceptar.
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? Si nosotros decimos, sí, pero es que Jesús era Dios mismo, hay mucha gente que hoy va a decir, no, eso ya no lo creo. Creo que era un gran maestro, creo que era un gran profeta, pero de ahí a que haya sido Dios, ahí sí ya no. Hay otros que, por ejemplo, si les decimos, ok, Jesús también era el Mesías. ¿Todos se acuerdan que ya explicamos lo que significa la palabra Mesías? Mesías quiere decir, como la serie, el elegido, ¿sí? El ungido, el seleccionado, el enviado especial de parte de Dios. Otra palabra para Mesías es la palabra, en español, bueno, viene del griego, la palabra Cristo, ¿ok? Mesías y Cristo es la misma palabra. Ok, hoy, como decía el expresidente, hoy, si nosotros decimos hoy que Jesús, además de ser un gran maestro y un gran profeta, además era el Mesías, muchos hoy van a decir, no, perdón, pero eso sí no lo puedo aceptar. ¿Sí? Puedo aceptar que fue un gran maestro, puedo aceptar que fue un gran profeta, pero de ahí a que sea el Mesías, el elegido de Dios, el enviado de Dios, el asignado por Dios para venir a una tarea especial, no, eso sí no. Ahora, fíjense bien, la gente, ¿sí? La gente que decía, no, pues ¿quién es? Pues es un profeta, ¿ok? Ahora, fíjense bien, vamos a leer otro versículo. Mateo capítulo 21, versículo 9. Vamos a ver qué decían otras personas. Vamos a leerlo. Dice, los que caminaban al frente de él y los que lo seguían, gritaban. Ok, ahora, fíjense bien. Aquí ya no es la gente, ya no es toda la gente, ya no es ¿cómo lo digo? El rumor, ¿sí? Es la gente que viene con él. Los que van al frente de él y los que vienen detrás de él, y él viene en el asno, en el burrito, sentado mientras toda la gente está grite y grite y está alborotada. Ok, ¿quién decía la gente que era aquel que venía montado en el burrito? Vamos a ver, dice Mateo 21:9, los que caminaban al frente de él y los que le seguían gritaban, ¡viva el presidente! No, ¿qué gritaban? Viva el Salvador, subraya Salvador. ¿Cómo reconocían a Jesús? Lo reconocían como el Salvador. De hecho, todos ustedes saben que el nombre Jesús tiene un significado. ¿Qué significa la palabra, el nombre Jesús? ¿Qué significa? No me digan que no se acuerdan, lo vimos en Navidad. Jesús significa Salvador. ¿Sí? Entonces estaban diciendo, ¡viva Jesús! ¡Viva el Salvador! ¿Cómo reconocían los seguidores de Jesús? Los que venían al frente, los que venían atrás. ¿Cómo reconocían a Jesús? Lo reconocían nada más y nada menos como el Salvador. Aquel que había venido a salvarlos. Aquel que había venido a rescatarlos. ¿Ok? Ahora, a lo mejor no entendían bien de qué los había venido a salvar o de qué los había venido a rescatar, pero lo reconocían como el Salvador. ¿Ok? Muchos de los seguidores, si tú has visto la serie de Chosen, seguramente ya te diste cuenta de esto, pero muchos de los seguidores de Jesús estaban convencidos de que era el Salvador, pero que venía a salvarlos, ¿de quién? De los romanos, del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en ese momento los judíos estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Ok, pero es muy interesante que lo reconocen como el Salvador. Y luego dicen el hijo de David. Subraya eso, hijo de David. ¿Cómo que hijo de David? Si David había vivido muchos años antes. Ok, cuando tú ves que dice hijo de David, lo que quiere decir es que era descendiente de David. ¿Y eso qué relevancia tiene? Muchísima, porque las profecías decían que el Cristo, el Mesías, tenía que ser un descendiente del rey David. Entonces, cuando le están diciendo, ¡viva nuestro Salvador! ¡Viva el descendiente de David! Lo que estaban diciendo es, reconocemos que Él posiblemente es el Mesías, posiblemente es el Cristo. Ahora, para que vean que esto se vuelve a recalcar, vean lo que dice a continuación. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Viva Dios que está
en los cielos. En otras palabras, reconocemos que Él es el enviado especial de Dios. Reconocemos que que viene, esta persona que viene montado en un burrito y a quien nosotros recibimos con gran alboroto, se trata del mismísimo Mesías, el mismísimo Cristo que nosotros hemos estado esperando. ¿Sí estamos de acuerdo? El Salvador. Fíjate que aquí ya vemos dos respuestas, ¿sí? Porque entonces, ¿sí? La primera respuesta de la gente común, ¿verdad? Del rumor es un gran profeta. La segunda respuesta que nosotros encontramos de los seguidores de Jesús es el Salvador. Se trata del mismísimo Mesías que Dios ha enviado a la tierra a salvarnos. Ahora, fíjate bien, Jesús dijo claramente para qué vino. Él lo dijo claramente. ¿Sí? Nosotros no tenemos que andar haciendo especulaciones o tratar de andar inventando respuestas, porque si nosotros le preguntamos a Jesús, ¿a qué viniste? La respuesta Él la dijo claramente. Vamos a ver el siguiente versículo. Juan capítulo 12, versículo 47 en la última parte. Dice la Biblia, vamos a leerlo fuerte, dice: no vine a juzgar al mundo, sino ¿a qué? Salvarlo. Subraya, vine a salvarlo. ¿A qué no vino Jesús? Él no vino ¿a qué no vino? Él no vino a juzgarnos, ¿sí? En otras palabras, Él no vino con su papel de juez, ¿verdad? A ver qué hizo cada quien para dictar una sentencia con respecto a si eres culpable o si eres inocente. A eso no vino. Él claramente dice, mi primera venida no es para juzgar al mundo. Él va a venir por segunda vez, ¿sí? Y entonces ahí sí va a haber juicios, ¿sí? Cuando venga por segunda vez, que esperemos que sea muy pronto. Espero que sea esta Semana Santa. Y lo digo en serio, realmente deseo que sea pronto, ¿sí? Y como están pasando muchas cosas ahorita, todo está pasando, ¿ok? Es muy probable que esta Semana Santa, ¿sí? Y la próxima semana que hay un eclipse, ¿verdad? Pasen cosas muy importantes aquí en la tierra, ¿sí? Que sean el paso previo para la venida de Jesús, ¿sí? Ok, pero Él lo dijo claramente, en su primera venida, perdón, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a ofrecer rescatarnos, ofrecer salvarnos, ¿ok? Y esto lo dice también en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice: porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. Subraya donde dice, ¿verdad? Él se entregó, Él se entregó. Y subraya donde dice como rescate. A ver, si dice o no dice la Biblia que Él tomó una decisión y Él tomó la decisión de entregar su vida. ¿Sí lo dice o no lo dice? Porque aquí dice por qué murió. Él dice que Él decidió entregarse a la muerte para que tú pudieras ser rescatado, para que tú pudieras ser salvado. Y que este ofrecimiento es no para un grupo selecto de personas, sino que este ofrecimiento de rescate es para, ahí lo dice al final, subraya eso, todos. Este ofrecimiento de rescate es un ofrecimiento que está disponible para todos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, ¿por qué no todos son rescatados? Bueno, porque no todos quieren el rescate, así de sencillo. Hay gente que dice, no, yo no quiero que nadie me rescate, yo no quiero que nadie me ayude, ¿sí? Yo puedo en mis propias fuerzas, yo puedo en mi propia inteligencia, yo tengo todas las respuestas, yo lo tengo todo resuelto, lo cual es una gran mentira y un autoengaño. ¿Verdad? Yo no quiero que nadie me rescate, yo no quiero que nadie me salve. Entonces, si no lo quieres, Dios no te va a forzar a rescatarte. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hablar un poco acerca del rescate. Ahorita está muy sonado, muy de moda, una película que produjo Netflix, ¿verdad? Que se llama La Sociedad de la Nieve.
¿Cuántos de ustedes ya la vieron? Está buena, ¿verdad? Sí, es muy recomendable. Nada más no la vayas a ver con niños, ¿ok? Porque no es para niños, ¿ok? Pero me encanta la película porque aparte es una película que no tiene, hasta donde yo pude entender, no tiene ideología de género, no tiene ideologías, ¿verdad? Es una muy buena historia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no la han visto? Ok, les voy a contar el final. No se crean. Es la historia, ¿verdad? De este equipo, ¿verdad? De rugby amateur uruguayo que es llevado en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya a Chile, ¿sí? Y tienen un accidente en las montañas, en los Andes, y ahí, ¿verdad? Duran 72 días, ¿sí? Y finalmente, después de todo ese tiempo, los rescatan. ¿Sí? Los buscan primeramente por 8 días y no los encuentran, suspenden las tareas de rescate hasta que finalmente, ¿verdad? Los rescatan. No, sí, véanla, sí, está muy buena la película, ¿ok? Porque habla acerca de todo lo que experimentaron mientras estuvieron en esa montaña. Ahora, hablando acerca del rescate, cuando llegó el tiempo del rescate, ¿sí? Que es lo que uno anhela ya en toda la película, aparte está bien larga la película, ¿verdad? Y dices, ya, por favor, que alguien los rescate, porque queda muy claro que cuando alguien necesita rescate es porque no tiene posibilidad alguna. ¿De qué? Pues sí, o sea, de salvarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Cuándo alguien necesita rescate? Alguien necesita rescate cuando reconoce que sus circunstancias, que su situación, por cuenta de uno mismo, no es posible sobrevivir, no es posible salir adelante. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo claramente que Él vino a rescatarnos y que ese ofrecimiento de rescate es ¿para quién? Para todos. ¿Sí? A ver, si Él dice que necesitamos rescate, eso quiere decir que nosotros los seres humanos nos encontramos en una condición en la que nosotros por cuenta propia, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia, no podemos salir adelante, no podemos sobrevivir. Necesitamos la intervención del rescatista para que nosotros podamos recuperar esperanza, para que nosotros podamos recuperar la vida. ¿Sí? Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Bueno, ¿por qué necesitamos que Él nos rescate? ¿Por qué si Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Y Él se presentó a sí mismo ante todos como el rescatista, como el salvador de todos los seres humanos y nos ofreció rescate? Vamos a contestar a la pregunta que viene ahí en tu boletín. ¿Por qué la humanidad necesita el rescate de Jesús? ¿Ok? Vamos a ver 3 razones. Número 1, escríbela. Porque Dios nos creó para tener una relación de amor con Él. Esa es la primera razón. ¿Por qué yo necesito ser rescatado por Jesús? ¿Por qué yo necesito el rescate que Él le vino a ofrecer a todos los seres humanos? La primera razón es porque yo fui creado, porque Dios nos creó para que nosotros viviéramos cada día de nuestra vida en una relación de amor con Él. Ahora, nota que escribiste relación de amor. Y no escribiste porque Dios nos creó para tener una religión con Él. ¿Sí te fijaste? No hablamos de religión. ¿Por qué? Porque justamente el problema de todas las religiones, y aquí incluyo a todas, es que corresponden a nuestras propias ocurrencias que hemos tenido a lo largo de muchos años acerca de cómo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Todas las religiones caen en esta categoría. Por eso, ¿verdad? No podemos hablar de que la religión, de que Dios quería que tuviéramos una religión, porque eso nos llevaría a intentar salvarnos a nosotros mismos mediante nuestras propias ocurrencias. Más bien lo que estamos diciendo es que yo necesito rescate porque Él me diseñó, Él me planificó, Él, ¿verdad?, pensó en cada uno de nosotros para que viviéramos experimentando una relación de amor con Él. ¿Sí? Y de hecho la Biblia lo dice. Jeremías 31:3 en su última parte dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice así: con amor
eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Subraya amor eterno. Como la canción de Rocío Dúrcal. ¿Sí? Ok, antes que Rocío Dúrcal, Dios lo dijo primero. ¿Y sabes de quién lo dijo? De ti. Lo dijo para ti. Él dijo, yo te amo con amor eterno. Mi amor por ti no se acaba. Mi amor por ti no depende de cómo te portes. Mi amor por ti no depende de las circunstancias. Depende de que yo he tomado la decisión de amarte para siempre. A ver, díganlo, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sí? Y luego todavía dice la palabra de Dios, por eso te sigo mostrando mi fiel amor, mi amor que es confiable, mi amor que es, ¿verdad?, tuyo y es confiable. Ok, entonces fíjate bien, Dios dice en su palabra que Él nos ama y que su amor es eterno. Ok, ahora fíjate lo que dice después en Oseas 6:6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El libro más fresa de la Biblia. ¿Sí? Oseas. Ok, Oseas 6:6. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo. Dice, lo que yo deseo de ti es que seas religioso. No, no dice eso. Fíjate bien lo que dice. Vamos a leerlo fuerte. Léelo fuerte. Dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. A ver, rápidamente. Fíjate en el versículo anterior y dime qué dos palabras se repiten en estos dos versículos. Fiel amor. ¿Sí subrayaste en el anterior fiel amor? Si no lo subrayaste, subráyalo. ¿Sí? Fiel amor. ¿Ok? Y luego dice, ok, primero Dios dice, hace una declaración de amor y dice, yo te amo a ti para siempre y yo te muestro mi amor y mi amor es, yo te muestro mi fiel amor. Pero luego en Oseas 6:6 dice, esto es lo que yo quiero de ti, esto es lo que yo anhelo de ti, esto es lo que yo tanto he deseado de ti. Y dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor. ¿Sí estamos de acuerdo? Y fíjate el que dice ahí, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo no quiero. Dice, quiero tu fiel amor, no quiero sacrificio. Ahora, a ver, ¿qué está diciendo? Él no quiere que me sacrifique por él. No, no está hablando de eso. Ahí cuando habla sacrificio, ponle ahí una flechita, ¿verdad? En los originales se refiere, ¿verdad?, a rituales religiosos. Sí, si quieres ponle ahí una flechita y ponle. Cuando ahí habla de sacrificios, está hablando de rituales religiosos. Rituales que la gente hace una y otra vez porque su religión se lo exige. Por eso el versículo dice, yo lo que quiero de ti, lo que tanto deseo de ti es tu fiel amor, no quiero tus rituales religiosos. Fíjate lo que dice después, quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Hay un versículo que dice que no debo de traerle ofrenda. No, otra vez. Lo que está diciendo es, yo no quiero tus rituales religiosos, no quiero que me traigas una ofrenda porque te sientes culpable, porque te sientes obligado, porque tu religión así lo dicta. Quiero que me conozcas, quiero que tengamos una relación de amor. ¿Sí? ¿Te fijas? En el primer versículo él dice, yo te ofrezco todo mi amor eterno, mi fiel amor. Y luego dice, y lo que yo tanto anhelo de ti es que tú también me ames y que tú también me conozcas. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios, ¿sí?, que literalmente se muere por tener una relación de amor contigo. ¿Y por qué digo literalmente se muere? Porque se murió en la cruz y dio su vida por ti. ¿Sí están pescando esto? ¿Sí? Él hizo todo lo necesario para que tú y yo pudiéramos gozar de una relación de amor con Él. ¿Sí? Nada más que todos tenemos un problema. ¿Sí? Dios diseñó que tuviéramos una relación de amor con Él, pero no la tenemos. ¿Y por qué no la tenemos? Número 2, escríbelo. Porque todos decidimos rechazarlo y todos decidimos separarnos de Él. Todos los seres humanos hemos hecho eso. Todos los seres humanos tenemos ese problema. Todos en algún momento de nuestra vida le dimos la espalda a Dios. ¿A poco no? ¿Sí? No, claro que no, yo no. Yo nunca he hecho eso. Todos lo hemos hecho.
¿Sí? ¿Por qué te digo que todos lo hemos hecho? Porque todos en algún momento en nuestra vida le hemos dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ahorita tú como que me estorbas un poquito en mi vida. ¿Sí? Te voy a hacer un ladito y ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque a final de cuentas, la cultura en la que vivo me dice que es mi vida y que yo puedo hacer con ella lo que quiera. Todos lo hemos hecho. ¿Sí? ¿A poco hasta tú, Paco? Sí, claro. Todos lo hemos hecho. Es más, la Biblia dice que aquel que diga que no lo ha hecho, solamente se está autoengañando. Está tratando de engañar a Dios, pero sobre todo se está autochamaqueando a sí mismo. ¿Sí? Está autoengañándose. Mira lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice de la siguiente manera, dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. Subraya pecados, ¿sí? Son sus pecados, subraya pecados. Ok, ahora, ¿qué es lo que han provocado nuestros pecados? Dice que estos pecados nos han, ¿qué? Separado de Dios. ¿Sí? Ok, yo sé que la palabra pecado a algunos nos suena medio, así como que hasta nos da como escalofríos, porque se ha utilizado ciertamente en el pasado para manipular, para controlar y para dominar. Pero yo les quiero decir que la palabra pecado es usada en la palabra de Dios para describir la condición humana. ¿Sí? ¿Qué condición? Esta condición, esta actitud que todos hemos tenido de hacer a un lado a Dios. ¿Sí? Lo voy a leer el mismo versículo usando esa sustitución, ¿verdad? Son nuestras actitudes de hacer a un lado a Dios de nuestra vida las que nos han separado de Él. Y esto es muy lógico. Si yo le digo a Dios, hazte a un lado, me estorbas, no te quiero en mi vida, Dios va a respetar mi decisión y se va a hacer a un lado. ¿Quién es el que realmente se está alejando? Yo me alejo, ¿sí? Y me alejo. A través de mi pecado, a través de mi actitud, me alejo y me alejo y me alejo más y más. Y esto me lleva a vivir no en una relación de amor, sino a vivir lejos y separado de Dios. Ese no es el plan de Dios para los seres humanos. El plan de Dios es que cada ser humano pueda disfrutar al máximo el amor de Dios en su vida. Pero nosotros hemos decidido que no sea así. Y hemos hecho toda clase de cosas para alejarnos de Dios, para separarnos de Él. Fíjate lo que dice Isaías 59:2 al final, porque ya leímos la primera parte. Dice, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mi pecado se convierte en un obstáculo, se convierte en una barrera, ¿sí? En la que yo ya no tengo la posibilidad de relacionarme con Él, ¿ok? Pero esa iniciativa no fue de Él, la iniciativa fue mía. Y todos los seres humanos hemos de una u otra manera tomado esa decisión. ¿Y luego qué? Bueno, es que vivir separado de Dios, de todas las maneras en las que se puede vivir separado de Dios es no la peor, sino la peor. O sea, es peor que peor. Con I, peor. Es la peor manera de vivir. Escribe, número 3, porque vivir separado de Dios trae a nuestra vida todo tipo de consecuencias negativas. ¿Sí? Vivir lejos de Dios, vivir separados de Dios trae a mi vida toda clase de consecuencias negativas. ¿Sí? De hecho, nosotros lo sabemos bien, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? En la carta de Pablo a los Romanos, carta de Pablo a los Romanos, ¿verdad? La Biblia claramente dice que esta tierra está rota, esta tierra es imperfecta gracias al pecado de los seres humanos. ¿Sí? Por eso pasan tantas cosas en la tierra, tornados, terremotos, aironazos, granizos del tamaño de pelotas de béisbol, ¿sí? Y cada vez va a pasar más, porque la Biblia claramente dice que la tierra gime, ¿sí? Por la condición en la que está. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, nuestro cuerpo, que es maravilloso, tiene problemas? O alguno de ustedes puede a lo mejor dar un testimonio de esto porque se ha enfermado. ¿Sí? ¿Por qué nos enfermamos? La Biblia claramente dice que la enfermedad física es resultado del pecado. La enfermedad física, la enfermedad mental, la enfermedad relacional, la enfermedad financiera, la enfermad de todo tipo,
¿verdad? Porque la enfermedad no es solamente física, la enfermedad es resultado de nuestro pecado. Mira lo que dice Proverbios 16:25. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Léelo fuerte. Dice: hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. Subraya eso. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. Esta primera parte de este versículo describe claramente la sociedad contemporánea, ¿sí? A la que algunos estudiosos, algunos expertos llaman la posmodernidad, ¿sí? O le llaman la posverdad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué la posverdad? ¿Por qué la posverdad es un rasgo de la sociedad posmoderna en la que nosotros vivimos? Porque la verdad que antes se aceptaba ya no es aceptada más. Y entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es la opinión de cada quien. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, estamos de acuerdo que todos tenemos opiniones y que todos tenemos pensamientos y que todos tenemos ideas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en la sociedad contemporánea en la que vivimos, la sociedad de la posverdad, la verdad está en función de las ideas, de las opiniones que cada quien tenga. En otras palabras, si pienso algo, debe de ser verdad porque lo estoy pensando. Ahora, ¿y eso es verdad? ¿Todo lo que piensas es verdad? No, no todo lo que opino es verdad. Muchas de mis opiniones son eso, opiniones. Nosotros vivimos en una sociedad que dice, ¿sí?, que la verdad está determinada no por quien investiga mejor, no por la evidencia comprobable, no por los hechos comprobables, sino por tus sentimientos. ¿Sí? Eso es lo que dice la sociedad de hoy. ¿Cómo te sientes? No, pues me siento súper bien, ¿verdad? Sí, desde que estoy consumiendo esta sustancia me siento súper bien. Entonces debe de ser correcto moralmente y debe de ser la verdad, porque la verdad hoy está en función de nuestros sentimientos. Y no nada más eso, hoy la verdad está en función de nuestra percepción, de cómo me percibo a mí mismo y de cómo percibo a los demás. Si yo percibo que todos ustedes son conejitos, ¿sí? Esa puede ser mi verdad. Todos son conejos, ¿sí? Y los voy a tratar como conejos, ¿sí? Es más, hoy al final en el refrigerio vamos a tener zanahorias para que puedan comer todas las que quieran. Ok, mi percepción, como ya decían los filósofos griegos como Platón, no es para nada confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi percepción es engañosa. ¿Sí? Lo mismo lo decía la escuela de la Gestalt de la psicología, ¿verdad? Mi percepción no está del todo correcta. No puedo fundar una verdad a partir ni de los sentimientos, ni de los sentimientos. Ya lo dije, a ver otra vez. No puedo fundar la verdad ni en mis pensamientos, ni en mis sentimientos, ni en mis percepciones, porque no son confiables. La verdad es la verdad. Pero este versículo, fíjate lo que dice: hay quienes piensan que están en la verdad, hay quienes piensan que están en lo correcto, hay quienes piensan que este es el camino, ¿verdad?, que les va a llevar a Dios, por ejemplo, ¿sí? Vamos a fundar una nueva religión en la que digamos que todos los que coman chocorroles todos los días van a llegar al cielo. ¿Cómo se llamaría esa religión? Los chocorroles, ¿sí? Ok, pero esa es una ocurrencia nuestra. Si nosotros la aceptamos como verdad, por más que nosotros insistamos que es verdad, no nos va a llevar al cielo. Ese es el problema de la sociedad y no es algo nuevo. Durante siglos los seres humanos hemos dicho: esto es lo correcto, esta es la verdad, esto nos va a llevar de regreso a Dios, esto es lo que vamos a hacer. Pero Dios desde hace mucho ha dicho que eso nos lleva a otro lado. ¿A dónde nos lleva? Dice ahí: pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Otra traducción dice: acabamos en la muerte. Otra traducción dice: acabamos en la destrucción. ¿Sí? Hay quienes dicen: cualquier camino te lleva a Dios. Como decían en el Imperio Romano, todos los caminos llevan a Roma. ¿Se acuerdan que decían?
¿ok? Porque era cierto, todos los caminos llevaban a Roma. Ok, hoy dicen, todos los caminos te llevan a Dios. Lo único que necesitas es ser sincero. Esa es una ocurrencia. Eso no es verdad. Al final de cuentas puedes ser muy, muy sincero, pero si tú vas por el camino equivocado que te lleva a la muerte, vas a acabar en la muerte. ¿Te das cuenta? La verdad no depende de nuestros pensamientos, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestras percepciones. La verdad está determinada por aquel que siempre dice la verdad, y que es Dios, y que es Jesús, y que lo demuestra con hechos, y que lo demuestra con evidencia que puede ser comprobada. ¿Ok? Ahora, ¿te queda claro cuál es el problema que tenemos todos los seres humanos y por los cuales necesitamos rescate? Todos necesitamos rescate porque todos nos hemos alejado de Dios. Todos nos hemos separado de Dios a causa de nuestro pecado. ¿Sí? Ok, ahora vamos a ¿qué plan tiene Dios? Ok, si los planes de los hombres no dan resultado, si las religiones no dan resultado, si ser sincero no da resultado, ¿en qué consiste el plan de rescate de Dios? Vamos a ver en qué consiste el plan de rescate de Dios, porque eso es lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo a lo largo de esta serie de Semana Santa. ¿Ok? ¿Cuál es el plan de rescate de Dios? Escríbelo. Número 1. Dios decidió venir al mundo como un ser humano. A ver, ¿dónde estábamos los que necesitábamos rescate? Pues en la tierra. ¿Sí? ¿Dónde estaban los jugadores de rugby? ¿Dónde estaban? En la montaña. ¿A dónde había que ir a rescatarlos? A la montaña. ¿Sí? Los seres humanos que necesitamos rescate urgente, ¿dónde estamos? En la tierra. ¿Qué hizo Dios? Vino a la tierra. ¿Sí? Y ojo, vino Él mismo. El mismísimo Dios se asumió como el rescatista y Él vino a la tierra. ¿Sí? Y no solamente vino a la tierra, sino que se hizo, siendo Dios, se hizo un humano como nosotros. ¿Sí? ¿A quién venía a rescatar? Al humano. ¿Cómo se hizo? Humano. Vamos a ver lo que dice el versículo más conocido de toda la Biblia, que incluso ustedes pueden ver en partidos de fútbol y en tantas cosas que salen en la tele, ¿verdad? Aparece Juan 3:16, ¿verdad? A lo mejor tú pensabas que era el nombre de un jugador y a lo mejor el número que traía en la camiseta, pero no. Juan 3:16 se refiere a este versículo de la Biblia, que es el versículo más conocido de toda la Biblia, ¿ok? No lo puse como versículo a memorizar porque yo doy por hecho que ya te lo sabes, ¿ok? Pero si no te lo sabes, memorízalo, además del versículo que viene en la parte frontal del boletín, que es el que vamos a memorizar esta semana, ¿ok? Vamos a ver lo que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, subraya eso. Amó Dios al mundo. Ok, a ver, de entrada, en este versículo, nosotros encontramos aquello que motivó que Dios viniera a rescatarnos a la tierra y que lo hiciera como un humano. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue? Su gran amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. La motivación de Dios para venir a rescatarnos no fue que se sintiera obligado, no fue que no tenía otra cosa que hacer. La motivación fue que Él te ama como nadie te ama. ¿Sí? Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a su Hijo único. ¿A quién dio? A su Hijo único. ¿Y quién es? Jesús. Sí, está hablando de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ¿de qué religión está hablando aquí? ¿Quiénes se van a salvar? ¿De qué religión está hablando? No está hablando de religión. Está diciendo que todo aquel humano, toda aquella persona que decida creer en Él, ¿creer qué? Que Él es el que nos viene a rescatar, que Él es el que nos viene a salvar, no se pierda más, ya no viva perdido, ya no viva alejado, sino que pueda comenzar a disfrutar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Vida eterna. ¿Sí?
vida eterna, vida que no se acaba nunca, vida que es para siempre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es ninguna religión. El plan de Dios es Él mismo vino a rescatarnos por amor para que todos los que confiemos que Él nos puede rescatar podamos disfrutar de la vida eterna. Ahora, ¿por qué Él sí califica para ser nuestro rescatista? Número 2, escribe esto. Él nunca pecó y aún así murió como si hubiera sido el peor pecador de toda la historia. ¿Sí? A ver, bueno, escríbanlo, ahorita les digo. ¿Listos? Ahí les va, fíjense bien. Hace rato decíamos que la actitud que me llevó a separarme de Dios, la Biblia ¿le llama cómo? Pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? El pecado es el que me lleva a vivir lejos de Dios. Me separa de Dios. Ok. El rescatista necesita no tener ese problema. ¿Sí? Porque si tiene el problema, él también necesita rescate. Por ejemplo, la mamá de Jesús, María, en Lucas capítulo 2, dice ella, se refiere a Dios como mi Salvador. ¿Qué es lo que está reconociendo María? ¿Que tenía o que no tenía pecado? Que sí tenía pecado. Y que ella también necesitaba que Dios la salvara. Esto está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Lucas capítulo 2, ella lo dice claramente. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, por eso ella no nos puede rescatar. Ella no nos puede salvar. El único que califica para rescatarnos es alguien que no tenga necesidad de ser rescatado. Y para no tener la necesidad de ser rescatado, él necesitaba estar sin pecado. ¿Ok? Ahora, la Biblia claramente dice que él nunca pecó y sin embargo, él murió como si hubiera sido el más grande pecador. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Tenía o no tenía pecado? No tenía pecado. Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Subraya la frase que dice, Dios lo hizo cargar con los nuestros. ¿Qué hizo Dios? Dios lo envía, ¿sí? Por eso Él es el Cristo, el Mesías, es el enviado especial, ¿ok? Y dice la Biblia que una parte de su asignación especial como Mesías y como Cristo era morir llevando los pecados ¿de quién? De todos nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No eran pecados propios los que él estaba cargando, porque él nunca pecó. Él no necesitaba, por lo tanto, rescate. Pero él lo que hizo fue cargar todos nuestros pecados. ¿Y en qué momento los cargó? Cuando él fue puesto en una cruz, cuando él fue crucificado. Sí, ahí él estaba cargando los pecados de todos nosotros. ¿Para qué? Ahí lo dice el versículo, porque Dios quería demostrar algo. Dios quería que quedara evidencia. ¿Puedes encontrar la palabra evidencia en este versículo? ¿Sí la puedes encontrar? Subráyala. Evidencia, ¿sí? Nosotros nos convertimos en evidencia. ¿Te acuerdas que hace rato te dije, verdad? Que nosotros creemos la verdad porque hay evidencia, hay hechos comprobables. Nosotros somos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Subraya aprobación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo anotaste? ¿Ya lo subrayaste? Aprobación. Ok, ¿qué quiere decir este versículo? Este versículo lo que dice es de que cuando Jesús cargó nuestros pecados, todos los nuestros pecados, ¿sí? En la cruz, ¿sí? Esto, ¿verdad? Nos llevó a que nosotros nos convirtiéramos en la evidencia de que Dios realmente está dispuesto
a rescatarnos, está dispuesto a salvarnos, porque Él nos da su aprobación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú seas juzgado, en lugar de que seas declarado culpable de pecado, vas a ser declarado no culpable. ¿Sí? Ese es un juicio. ¿Sí? O soy declarado culpable o soy declarado inocente. Soy declarado culpable o no culpable. Ahora, yo cometí pecado. Lo lógico sería que yo fuera declarado culpable. ¿Sí? Porque yo me separé de Dios. Pero gracias a que Él cargó mis pecados, gracias a que Él pagó mi castigo, ahora yo puedo ser declarado inocente. No porque lo sea, porque no lo soy, sino porque el que nunca pecó, que sí es inocente, hace un intercambio conmigo. ¿Qué tipo de intercambio? Te doy mi sentencia de culpable y tú me das tu sentencia de inocente. Y cuando soy juzgado delante del Padre, Él va a ver mi sentencia que dice que no soy culpable. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que nos permite volver a gozar de una relación de amor con Dios. ¿Ok? Número 3. No solamente murió en la cruz cargando nuestros pecados, sino que número 3, como vamos a recordar el próximo domingo, resucitó para garantizarnos vida eterna. Anótalo. Resucitó para garantizarnos vida eterna. Oye, ¿por qué es tan importante el hecho de que Jesús haya resucitado? ¿Por qué hacemos tanto alboroto de que Jesús resucitó? Porque un Dios muerto no le sirve a nadie. ¿O sí? No, si está muerto tu Dios, por más que le hables no te va a escuchar porque está muerto. ¿Sí? Y además, si Él dijo, Él te prometió que tú podrías gozar de amor eterno en una vida eterna, ¿cómo puede Él prometer vida eterna si está muerto? Es ilógico, parece político mexicano. ¿Sí estamos de acuerdo? La única manera en la que Él realmente me garantiza que me puede dar amor eterno y que me puede dar vida eterna es si Él venció a la muerte. ¿Y cómo se llama esto de que venció a la muerte? La resurrección de Jesús. Por eso la Biblia categóricamente, contundentemente dice que Jesús efectivamente resucitó. ¿Que Jesús qué? Por eso nosotros no acostumbramos tener en nuestras casas cruces con un Cristo muerto, con un Cristo crucificado. Nosotros, si llegamos a tener alguna cruz, como las que tenemos aquí, es una cruz vacía. También podríamos tener sepulcros vacíos. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que nosotros anunciamos, publicamos al mundo que este Dios en el que creemos es un Dios que está vivo. No es un Dios muerto, no es un Dios de madera, no es un Dios de yeso, es un Dios vivo. Mira lo que dice la Biblia. Primera los Corintios capítulo 15 versículo 20 dice: pero en realidad Cristo ha resucitado. Subraya eso. En realidad Cristo ha resucitado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice o no dice que Él resucitó? Es la realidad, es la verdad. Esta sí es verdad. Y hay evidencia contundente de que es verdad. O si no, que alguien nos muestre el cuerpo. Así de sencillo. ¿Sí? Porque si alguien nos muestra el cuerpo, todo lo que decimos y todo lo que creemos se tira a la basura. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, esto es muy importante: y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. A ver, dice la Biblia que Jesús es el primero de una gran cantidad de personas que van a ser resucitadas. ¿Se acuerdan que hace rato les decía, ojalá y Jesús venga en la Semana Santa? Ok, porque justamente lo que nosotros esperamos es que Jesús vuelva y que se lleve a su pueblo, se lleve a su familia,
¿Sí? ¿Y qué va a hacer para lograrlo? Bueno, los que estemos vivos nos vamos a encontrar con Él en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero los que hayan muerto en Cristo, los que estén en la tumba, que hayan muerto en Cristo, confiando en Jesús, van a ser levantados de entre los muertos. Y vamos nosotros a poder ver, ¿sí? Y va a salir en las noticias y todo el mundo lo va a poder en YouTube. Gente en todos lugares del mundo, cementerios levantando cuerpos, ¿verdad? De gente, ¿verdad? Que sale y que se encuentra con Jesús en el cielo. Es algo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, pero va a quedar la evidencia. ¿Sí? Paco, ya estás hablando de fantasías animadas. No. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, como está en la Biblia. Ok, ahora fíjate bien. Este versículo lo dice claramente. Jesús es el primero de muchos que van a ser resucitados. Si tú te mueres y Jesús todavía no vuelve, cuando Él vuelva, tú vas a ser resucitado de entre los muertos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Número 4. Bueno, ¿y por qué voy a resucitar entre los muertos? Porque Él te garantizó vida eterna. Vas a vivir para siempre. Número 4. Gracias a su muerte y resurrección, nuestra relación con Dios puede ser restaurada si así lo decido. Este es el plan de Dios. Morir y resucitar, para que de esta manera, si tú reconoces que Él murió y resucitó para volverte a dar una relación con Dios, entonces puedes tener una relación con Dios. Pero ojo, es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Nadie la va a tomar por ti. ¿Sí? Esto de ser salvado y de tener restaurada tu relación con Dios no tiene nada que ver con que tengas a un primo que sea sacerdote o que tu hermano sea pastor, ¿verdad? O que tengas un amigo, ¿verdad? Que sea muy religioso. Eso no tiene nada que ver. Es una decisión personal. O lo aceptas o no lo aceptas. Todo depende de la decisión que cada quien tome. Y la Biblia lo dice claramente. Mira, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién es? Dígalo fuerte. Jesucristo. Subráyalo también, subráyalo fuerte también. ¿Sí? Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay alguien que puede servir como un puente entre Dios y los hombres. Y no es una persona religiosa, no es un líder religioso, no es un santo o una santa, es Jesús. Es el único mediador. Si dice la Biblia, a ver, este versículo que acabamos de leer, ¿dice la Biblia que hay otras opciones aparte de Jesús? ¿O dice que solo Jesús? ¿O es Jesús tu rescatador o no hay otro? ¿Sí? Es que yo, ¿verdad? Quería que fuera San Juditas Tadeo. No puede ser. No puede ser. Porque la Biblia dice, solo hay un rescatador, solo hay un mediador. ¿Sí? Jesucristo. Y ahora, fíjate el nombre compuesto, Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. ¿Sí estamos de acuerdo? Número 5, el tener una relación con Dios nos rescata de muchas de las consecuencias negativas del pecado. ¿Sí? Escríbelo. El tener una relación con Dios nos rescata de muchas de las consecuencias negativas del pecado. Jesús lo dijo claramente, Juan 10:10. Aquí explica Él a qué vino. Fíjate a qué vino. Dice la Biblia, vamos a leerlo fuerte. Yo vine para que la gente tenga muerte. No. ¿Qué dice? Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. No vida a medias, no poquita vida, vida plena, vida en abundancia. Entonces fíjate bien, ¿qué consecuencias se van cuando yo inicio una relación con Dios? El vacío que yo traía se va, porque Él viene a vivir a mi vida y Él llena el vacío. ¿Sí? El estrés, la angustia, ¿verdad? La preocupación, todo eso se empieza a ir de mi vida. Hay consecuencias que aquí en la tierra, por ejemplo, no se van a ir. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a ver, si yo, por ejemplo, ¿verdad? Abusé de sustancias que afectaron mi cerebro, ¿sí? Es muy probable que Dios me pueda sanar, pero también es muy probable que esas consecuencias permanezcan aquí en la tierra. No sé si me estoy explicando. O sea, hay consecuencias que sí desaparecen, otras no.
pero la mayoría de las consecuencias sí desaparecen y sobre todo las más importantes. Acuérdate, una de las más grandes, ya no vivo separado de Dios, ahora vivo unido a Dios en una relación de amor. Esa es la mejor consecuencia que hay. Perdón, es el mejor regalo que hay y que elimina muchas de las consecuencias negativas del pecado. Ok, ahora, quiero dedicar lo que me queda de tiempo, que son como unos minutos, quiero dedicarlos para mostrarte cómo el tener una relación con Dios, ¿verdad?, me lleva también a eliminar cosas que me han afectado del pasado que yo he tenido en mi vida. ¿Sí? Vamos a contestar esto. ¿De qué me rescata Dios con respecto a mi pasado? ¿Sí? Ok, no sé si ya quedó claro. ¿A qué vino Jesús? A rescatarnos. Vino a rescatarte a ti. ¿Ok? Vino a rescatarte de tu pecado. Vino a rescatarte de tu separación que tenías con Dios. ¿Ok? Pero vino a rescatarte también de cosas del pasado. ¿Ok? Vamos a ver qué cosas del pasado. Primero, Dios me rescata de la culpa. ¿Dios me rescata de qué? De la culpa de tamarindo. No, esa es pulpa. De la culpa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Yo a veces le he preguntado a personas que he invitado aquí al centro bíblico, ¿por qué no vas? No voy porque ahí en las iglesias lo único que hacen es manipular a la gente y la hacen sentir súper culpable. Podría decir que sí en algunos casos, en muchos casos, pero no cuando realmente tienes una relación con Dios. Porque Él justamente lo que quiere es lo contrario. Lo que Él quiere es que nosotros podamos, a partir de que tenemos una relación con Él, podamos vivir vidas libres de toda culpa. Él nunca ha querido, Él no es parte de su plan que tú vivas tu vida lleno de culpa. ¿Sí? Al contrario, Él quiere que tú vivas una vida libre de culpa. Ahora, ¿qué es la culpa? Vamos a escribir ahí en nuestro boletín qué cosa es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una alarma, es una señal de alerta, ¿ok? Es una señal de alerta de que hice algo destructivo. Anótalo. ¿Sí? Eso es la culpa, es una señal, es una alarma de que yo hice algo destructivo. Destructivo hacia otros, destructivo hacia mí mismo. ¿Ok? En otras palabras, que hice algo que dañó a alguien, ya sea que me haya dañado a mí, haya dañado a Dios, o haya dañado a alguna persona, o haya dañado alguna propiedad, yo he hecho algo que ha sido dañino. Ahora, ¿qué tan grave es la culpa? Pues es muy grave, ¿sí? La neuropsicoinmunología, que es una mezcla entre neurología, psicología e inmunología, ¿verdad? Que ha dedicado, ¿verdad?, muchos años a estudiar qué efecto tiene algunas emociones negativas en las personas al grado de que las lleva a que su sistema inmunológico se debilita y por lo tanto las personas tienden a enfermarse físicamente. Y a lo largo de muchos años han descubierto, ¿sí?, que una persona deprimida deprimida emocionalmente es una persona que está muy vulnerable a enfermarse físicamente. Es más, hay algunos médicos que han dicho, si toda esta gente si mucha gente que está aquí en el hospital pudiera, ¿verdad?, llegar a tener un nivel de bienestar emocional, ¿sí?, los podríamos mandar a su casa, ¿verdad?, porque sanaría. Hay mucha gente enferma porque está enferma emocionalmente. ¿Ok? Una de las emociones más negativas que los seres humanos experimentan y que les lleva a tener malestar físico, malestar y mental, malestar intelectual es la culpa. ¿Sí? Nosotros no estamos diseñados para vivir llenos de culpa. De hecho, la Biblia lo dice, Salmos 38:4, dice la Biblia, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme
carga. Andar con culpa por la vida, vivir la vida cotidiana llenos de culpa, es andar cargando el cerro de la Pepsi en tu espalda. La rocota, la que fueron los adolescentes, andarla cargando, ¿verdad? Y así te vas a trabajar, te vas a la escuela, traes una carga con la que no puedes. Eso es la culpa, según dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo lidiamos con la culpa? ¿Cómo hemos hecho para lidiar, para enfrentar la culpa en nuestra vida? Ok, la respuesta la encontramos en los primeros dos seres humanos. ¿Cómo se llamaban los dos primeros seres humanos? ¿Adán y qué? Adán y Eva. Ajá, ¿y se apellidaban? Ok, gracias Luis por el chiste. Ok, muy bien, sí, exactamente, ¿verdad? No, Adán y Eva. Ok, todos ustedes saben, la Biblia habla en Génesis de Adán y Eva. Ok, los que no se sepan el chiste, se apellidaban Pérez, porque Dios les dijo que si comían del fruto prohibido, Pérez serían. Entonces son Pérez, ok, Adán y Eva Pérez, ok. Como lo hemos dicho el chiste tantas veces, a la mayoría de la gente aquí dicen, sí, ahí va el chiste otra vez, ¿verdad? Pero, ok, a los que lo disfrutaron por primera vez, disfrútenlo al máximo porque el próximo domingo lo vuelvo a repetir. Ok, muy bien, pero en ellos encontramos rápidamente, ¿verdad? Nosotros encontramos en la historia de Adán y Eva el mal manejo de la culpa. O sea, no tuvo que pasar muchas generaciones para que nosotros manejáramos mal la culpa. Los primeros dos habitantes, cuando se llenan de culpa, la manejan y la manejan pésimamente mal. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. Vamos a leerlo. Es un versículo, son varios versículos, está un poquito largo, así que les pido que los leamos con mucha atención. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 12 dice de la siguiente manera. Está hablando de Adán y Eva. Comprendieron todo y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Subraya desnudos. ¿Sí? Cuando ellos desobedecen a Dios y comen del fruto del árbol del que se supone que no deberían de comer, cuando tenían un chorro de árboles de los que sí podían comer, ¿ok? Dice la Biblia, comprendieron todo, ¿sí? Y se dieron cuenta de algo, que estaban desnudos, estaban desprotegidos, que estaban vulnerables, ¿ok? Dice, entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer, o sea Adán y Eva, se escondieron, subraya eso, se escondieron. ¿Qué hicieron? Subráyalo, se escondieron. Se escondieron de su presencia detrás de los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Sí? Ahora, ¿sabía Dios o no sabía dónde estaba? No, pues sí sabía. Entonces, ¿por qué pregunta eso? Lo pregunta no porque Dios no supiera, lo pregunta para llevar a Adán y Eva a contestar esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué condición estás? ¿Sí? Subraya la pregunta. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Ok? El hombre le respondió, escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Subraya, me asusté. ¿Qué le pasó? Se asustó. ¿Y por qué se asustó? Porque estaba desnudo, estaba vulnerable, estaba al descubierto. ¿Sí? Entonces me escondí. ¿Verdad? Ya nosotros ya habíamos subrayado arriba, se escondieron, ¿verdad? Ok, luego el Señor Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo, la mujer que me diste para que esté conmigo me dio fruto de ese árbol y yo comí. Subraya la respuesta. La mujer que me diste para que esté conmigo me dio fruto de ese árbol y yo comí. ¿Sí? Ok, a ver, ¿cuál es el mal manejo de la culpa? Ok, a ver, de entrada, ¿habían ellos tomado una mala decisión? ¿Sí o no? Sí, ok, ¿habían ellos en esta decisión, habían cometido un daño? ¿Habían cometido algo destructivo? Sí,
sí, claro, muchas cosas, ¿ok? Ahora, ¿cómo fue que respondieron? ¿Cómo fue que lidiaron con esto que empezaron a experimentar, verdad? La culpa por haber tomado una mala decisión, una decisión destructiva. Ok, lo primero, escríbelo, ahí tienes el espacio. Lo primero es que experimentaron vergüenza. ¿Sí? Empezaron a vivir avergonzados. Y si quieres, entre paréntesis, ponle otras cositas también, ¿verdad? Porque hay otras cosas ahí también. ¿Sí? Otra es que sintieron vergüenza, ¿verdad? Porque empezaron a darse cuenta que estaban expuestos, que estaban vulnerables, ¿sí? Que estaban sin protección alguna, se habían quedado desprotegidos. Escribe eso entre paréntesis, estaban desprotegidos. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros también hacemos con la culpa, ¿sí? Hacemos algo destructivo y lo que hacemos es nos llenamos de vergüenza, al grado de que nosotros nos sentimos vulnerables, no queremos hablar al respecto, no queremos contarle a nadie lo que hemos hecho, ¿sí? Lo guardamos para nosotros mismos y preferimos vivir nuestra vida llenos de vergüenza, y eso nos lleva a un estado de inseguridad, porque entonces nosotros sabemos que hay algo en nuestro pasado que no está bien, ¿sí? Y que eso, ¿verdad?, nos lleva a pensar que si nosotros se lo contáramos a alguien o alguien descubriera lo que pasó en nuestro pasado, lo que sucedió en nuestro pasado, nadie nos querría, nadie nos aceptaría, nadie nos amaría. La vergüenza nos lleva al autorrechazo. Escríbelo ahí en algún lado. Nos lleva a la falta de aceptación. Nos lleva, ¿verdad?, a vivir desconfiando de quiénes somos, del valor de nuestra vida. Y esto nos lleva a lo siguiente, ¿verdad? Otra forma incorrecta de enfrentar la culpa es esconderme. Me escondo. Lo mantengo en secreto. No lo comparto con nadie porque tengo, ponlo entre paréntesis, miedo. Empiezo a temerle a Dios, empiezo a tenerle miedo a la gente. Y entonces me vuelvo una persona en la que yo vivo solo dentro de mí mismo y no soy capaz de ser abierto y transparente con los demás, porque entonces tengo miedo, como ya lo dijimos, al rechazo. Tengo miedo a que descubran quién realmente soy, que descubran el monstruo que soy. Y esto me lleva también a viviendo en plena apariencia, aparentando que soy alguien quien en realidad ni soy yo. ¿Sí? Y por último, la última reacción que tuvieron Adán y Eva es lo que hacemos las personas inmaduras. No asumimos nuestra responsabilidad y entonces culpamos a otros. ¿Sí? ¿Adán a quién culpó? No culpó a la mujer primero. ¿Saben a quién culpó primero? Lean bien el versículo, fíjense, vamos a leerlo otra vez. Dice al final, la mujer que tú me diste. ¿A quién culpó primero? A Dios. Esto es tu culpa, mía no. Esta no es mi responsabilidad. Tú me diste la mujer. Esa mujer que tú me diste para que estuviera conmigo, para que me acompañara, ella fue la que me dio y yo comí. Eso es lo que hacemos con la culpa. En lugar de hacernos responsables de la culpa, en lugar de asumir nuestra responsabilidad, buscamos a quién culpar, incluyendo a Dios. Dice un proverbio que está en la Biblia, que nosotros tomamos malas decisiones y luego culpamos a Dios como si Él fuera el responsable de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Ok. Paco, yo nunca he hecho nada de esto. Pues entonces estás cayendo en todas estas. ¿Por qué no lo estás reconociendo? ¿Sí? Todos nosotros hemos tenido un mal manejo de la culpa. Pero cuando tenemos una relación con Dios, esto nos da la posibilidad de ya no manejar la culpa así, sino manejarla diferente. ¿Cómo es manejarla diferente? Escríbela. ¿Cuál es la solución de Dios a la culpa? ¿Cuál es la solución de Dios a mi culpa? La solución de Dios es confesar mis pecados.
¿Cuál es? Confesar mis pecados. ¿A quién? ¿A quién le voy a confesar mis pecados? Porque en México nos han enseñado que hay que ir, ¿verdad?, a un confesionario, ¿verdad?, y hacer todo un procedimiento, todo un ritual religioso. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? La Biblia dice otra cosa. Vamos a ver lo que dice primeramente Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es el rey David. ¿Saben que el rey David la regó en grande? Sí, fue un gran rey, pero la regó también en grande. Sí, y tuvo problemas, ¿verdad?, de adulterio, problemas con su sexualidad. Ok, ahora, aquí él, después de todo lo que ocurrió, se dirige a Dios y fíjate lo que hace. Salmos 32:5 dice: entonces, Señor, ¿a quién se está dirigiendo? A Dios. ¿Sí? Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. Subraya todos, no algunos, ¿sí? Todos mis pecados. Señor, yo vine a ti y lo que hice fue confesar cada uno de mis pecados. Todos ellos los confesé. ¿Ok? Fíjate lo que dice a continuación: no escondí ninguna de mis culpas. Subraya, no escondí. ¿Sí? A Dios no le escondí nada. Yo le confesé con todo detalle las malas decisiones, las malas acciones, los pensamientos, lo que sea que yo haya hecho. No escondí nada. ¿Sí? Le solté todo a Dios. Todo. ¿Sí? Ok. Dice: decidí confesarte mis errores, Señor. Y tú perdonaste todas mis culpas. Subraya eso al final. Tú perdonaste todas mis culpas. ¿Cómo es de que yo puedo ser libre de toda culpa? Necesito ser perdonado. Y para ser perdonado necesito ir con aquel al que siempre ofendo, aquel al que ofendo sobre todas las cosas, que es a Dios, y decirle: hice esto estuvo mal, reconozco que me equivoqué, reconozco que tomé esta mala decisión, reconozco que esto que hice estuvo mal. Y entonces le preguntas la pregunta de los 64 mil millones de euros y de dólares, que es: ¿me perdonas? ¿Y cuál es la respuesta? Anota un versículo en la Biblia para que veas la respuesta. ¿Sí? No la puse ahí porque ya no me cabía, pero tú lo puedes escribir, que es primera de Juan 1:9. ¿Sí? Anótalo para que no se te olvide. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Te lo voy a decir de memoria. Dice: pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la respuesta. ¿Te perdonó? Sí, me perdonó. No porque yo merezca el perdón, sino porque Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, entonces, cuando yo reconozco que he pecado, cuando yo reconozco que he hecho algo malo, ¿sí?, al primero al que voy a ir es a Dios y voy a confesar todo mi pecado. ¿Ok? Pero eso no basta. Eso no es suficiente. Porque si yo, por ejemplo, mi pecado fue contra mi esposa, ¿ok? Entonces yo primero voy con Dios y le digo: Señor, ofendí a mi esposa y estuvo mal, ¿me perdonas? Y luego, ¿con quién tengo que ir? Con mi esposa y decirle: esposa querida, vamos a suponer que está aquí mi esposa. Sí, esposa querida, esposa adorada, me equivoqué, lo que hice estuvo mal, ¿me perdonas? ¿Sí estamos de acuerdo? No basta con que yo se lo confiese a Dios. Tengo que también ir con la persona a la que ofendí y tengo que pedirle perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿esto es bíblico? Sí es bíblico, ¿ok? Y esto la Biblia lo dice, que si Jesús dijo: si tú, por ejemplo, vas al templo y vas con tu ofrenda y te acuerdas de que ofendiste a alguien, deja tu ofrenda, no la entregues, ve primero y reconcíliate con quien ofendiste, reconcíliate y entonces vuelve y entrega tu ofrenda. Mateo 18. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien, pero eso en algunos casos no basta. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo una adicción, ¿sí? Que sí la tengo. ¿Ok? Vamos a suponer que tengo una adicción. ¿Ok? Y entonces, en esta adicción, yo daño a la gente por esa adicción que tengo. Está fuera de mi control, porque es una adicción.
¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, yo ofendí a mi esposa derivado de esa adicción, ¿ok? Y entonces yo la ofendí, le pido que me perdone. Ok, pero como tengo una adicción, tengo un pecado recurrente, ¿sí? Necesito hacer algo más que pedirle perdón a Dios y necesito hacer algo más que pedirle perdón a mi esposa. ¿Qué necesito hacer? Necesito un grupo de personas maduras a quien yo le pueda decir, ¿saben qué? Yo batallo con esto, necesito que me ayuden a orar para que no vuelva a caer en esta adicción, para que yo no vuelva a caer en este pecado recurrente. Y cuando yo tenga la tentación de que voy a caer, les voy a hablar o les voy a escribir para que oren por mí y me ayuden a no caer. ¿Sí? Porque esa es la manera en la que nosotros somos libres de la culpa. ¿Y es bíblico? Es bíblico, ¿ok? ¿A quién no le vas a contar? Al chismoso, ¿no? Sí, al chismoso no, ¿verdad? Porque el chismoso, ¿qué va a hacer? Sí, te va a escuchar, sí, está bien, y luego se va a ir al celular y lo va a publicar en Instagram. Y tú no quieres eso, tú lo que quieres es ser sanado. Ahora, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. Mira el siguiente versículo, dice la Biblia, Santiago 5:16, por eso confiésense sus pecados unos a otros. Ahora, hay quienes dicen, aquí está la base para confesárselo, por ejemplo, a un sacerdote. No está hablando de sacerdotes, está hablando de confesarnos nuestros pecados unos a otros. Primero, al que has ofendido, y número dos, aquellos que te pueden ayudar a no volver a caer en este pecado. ¿Ok? Porque fíjate lo que dice, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos a otros. ¿Para qué hacemos eso? Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Subrayen lo que dice ahí, hagan eso para que Dios los sane. Dios te va a sanar de la culpa y Dios te va a sanar de el pecado. Y si es un pecado recurrente, te va a ayudar a ser libre de ese pecado. Eso explica por qué muchos cristianos, aún al tener una relación con Dios, no dejan las adicciones. ¿Por qué? Porque solo se lo confiesan a Dios. ¿Sí? Es necesario confesar a quien hemos dañado y tener un grupo de apoyo que nos ayude a salir de la adicción. ¿Sí? Pero ¿cómo se los voy a contar a alguien más? Pues primero, haciendo a un lado nuestro orgullo. Y eso ya de por sí es muy sanador. ¿Sí? Ok, termino. Número 2, de mi pasado no solamente me libra, me rescata de la culpa, sino que me libra, también me rescata del resentimiento. Número 2, Dios me rescata del resentimiento. ¿De qué me rescata? Del resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Escríbelo. El resentimiento es una herida abierta en el corazón, resultado del mal que otros me hicieron. Una persona está resentida, una persona está llena de rencor cuando en su corazón hay una herida abierta que es resultado de que alguien me haya herido, de que alguien me haya lastimado, de que alguien me haya ofendido. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, la Biblia dice lo siguiente, Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, o sea, los regalos de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa ¿de qué? De amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Subrayen esa última frase, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Ok? La Biblia hace referencia a la amargura como un estado muy avanzado y enfermo de resentimiento y rencor. ¿Sí estamos de acuerdo? La Biblia dice que es tan grave vivir resentido y rencoroso que se puede comparar a tener una raíz venenosa en el corazón y que te trastorna, te vuelve loco, ¿sí? Controla tus pensamientos, controla tus emociones y además en tu trato a los demás los envenenas.
Traes veneno contagioso. Ahora, seguro todos nosotros hemos conocido a alguna persona que en su forma de hablar, en su trato con alguien, se nota a leguas que trae veneno de amargura. ¿A poco no? ¿Puedes identificar a alguien a quien tú conoces? Porque si no, entonces, lamento decirlo, pero eres tú. ¿Sí estamos de acuerdo? El rencoroso, el resentido, el amargado no se da cuenta que está ni resentido, ni rencoroso, ni amargado. Todos lo notan y por eso te sacan la vuelta. Uy, no, ahí viene aquel. Sus palabras, ¿verdad? Escupen no baba, sino veneno. ¿Sí? Su trato es venenoso. ¿Sí? Te contagia, ¿verdad? Dicen la mala vibra. No, la Biblia no habla de mala vibra, habla de veneno. Es una persona venenosa. ¿Ok? Y la Biblia dice, tengan cuidado de no caer en ello. Ok, ahora, ¿cuáles son algunas formas equivocadas con las que nosotros lidiamos con el resentimiento? Ok, ahí te van 3 rápidamente. Número 1, una forma equivocada y muy común y muy aplaudida hoy es vengarse. ¿Cómo decimos? El que la hace, la paga. ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros vivimos en una cultura que fomenta, aplaude la venganza. ¿Sí? ¿Y qué es la venganza? Venganza es cuando yo ejerzo justicia propia sobre aquel que me ofendió y me dañó, para que le duela, para herirlo, lastimarlo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con la venganza. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la venganza? Romanos 12:19, vamos a leerlo, dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, Él es Dios y tú no eres Dios, ¿ok? ¿Quién tiene la autoridad según Dios para juzgar? Él, tú no. Entonces a mí no me corresponde declarar a alguien culpable o a alguien inocente, no estoy autorizado. Cuando yo clamo venganza, cuando yo ejerzo venganza, lo que estoy haciendo es decirle a Dios: Dios, tú eres un mal juez. De ahora en adelante yo voy a juzgar y yo voy a ejecutar el castigo sobre la persona que me ofendió. Aguas. No, la Biblia dice: ustedes no se venguen, déjenle a Dios, que es el juez justo, la venganza. ¿Sí? Y yo añadiría: ora por la persona que te lastimó, ponla en las manos de Dios. Y si tú necesitas ir a la justicia terrenal para arreglar el problema, hazlo. ¿Sí? Porque ellos sí tienen autorización para hacerlo. Pero uno solo, ¿sí? Le voy a rayar el carro ahorita que salga, ¿verdad? No lo hagas. Mejor ora por la persona. ¿Ok? Número 2, otra forma equivocada de lidiar con el resentimiento es chismear. Chismear, el chisme, ¿sí? Ahora, la verdad es de que el chisme nos encanta. ¿A poco no? No, sí, cómo no, ¿verdad? Hasta pasamos, uno de los programas que más tiempo ha durado en la televisión mexicana es Ventaneando con Pati Chamoy. ¿A poco no? Puro chisme, nos encanta el chisme. Vivimos en la cultura del chisme. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el chisme? El chisme es cuando yo hablo con una persona, ¿sí?, asuntos que yo no debería de tratar con esa persona. ¿Sí? El chisme es cuando yo hablo con una persona que no es parte ni del problema ni de la solución del problema. Así de sencillo. No sé si lo quieras anotar porque es muy importante saber identificar lo que es el chisme. ¿Sí? El chisme es hablar con una persona que no es parte del problema y que no es parte de la solución del problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Ay, amiguis, es que te tengo que contar algo que me… Ok, eso es chisme. Porque no es ni parte del problema, no es ni parte de la solución. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? 2 Timoteo 2:16. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. El chisme no es una forma de adoración a Dios, es una forma de faltarle el respeto a Dios. ¿Sí? Lo bueno es que en los trabajos no se practica el chisme, ¿verdad que no? No, nos encanta.
Uy, en la escuela no se practica el chisme. Entre vecinos, no. Ni en la iglesia. En muchas iglesias sí se practica el chisme. ¿Sí? Por eso yo les he dicho, como su pastor que les ama, si alguien viene con un chisme a ti, que eres miembro de esta iglesia, nosotros nos hemos comprometido como parte del pacto de membresía es a no chismear. Y eso quiere decir que si alguien viene y te viene a contar cosas del pastor, ¿verdad? Tú tienes que ponerle un alto y decirle, a ver, espérate, ¿por qué me estás hablando cosas del pastor? ¿Sí? ¿Ya hablaste con el pastor al respecto? No, entonces no me digas. Ve y háblalo con el pastor. ¿Tienes un problema con él? Háblalo con él. ¿Yo qué? Yo no tengo parte en el problema, ni tengo parte en la solución. Nosotros somos responsables de parar el chisme en la iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque el chisme es sumamente dañino y destructivo. ¿Ok? Último, juzgar a los demás, criticar a los demás. ¿Sí? Esa es una manera en la que nosotros creemos que estamos, ¿cómo se llama? Haciendo que la otra persona sufra, ¿verdad? Aquella persona que nos hirió y nos lastimó, la criticamos. ¿Sí estamos de acuerdo? El problema es de que yo estoy crítica a la persona y la persona está en este momento en Cancún, en un hotel todo incluido de 5 estrellas, en la playa, disfrutando con una piñada. ¿Sí? Y yo crítica pensando que lo estoy lastimando. No, está feliz allá en la playa de vacaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? La crítica no lastima a la persona que te hirió, solo te hunde más en la amargura y te hace sentir miserable. La Biblia dice, Romanos 14:13, por eso dejemos de criticarnos unos a otros, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Ok, ¿cuál es la solución de Dios al resentimiento? ¿Cuál es la solución de Dios al resentimiento? Escribe la respuesta. La solución de Dios es perdonar a quienes me han lastimado. ¿Cómo que perdonar? ¿Cómo perdonar a los que me han lastimado? Eso no es justo. No, no es justo. El perdón nunca es justo. Siempre es injusto. Pero por eso cuesta darlo y por eso Dios dice, perdona. Mira, vamos a ver, la Biblia lo dice bien claro. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice, quítense de ustedes toda amargura, ¿sí? Todo resentimiento, todo rencor, quítenlo. Y luego dice, quítense de ustedes toda amargura, ira carnal, no, ira, o sea, enojo. Pero si te fijas, la amargura produce enojo. Entonces, quitas la amargura, quitas la ira. Y también quitas, bueno, la ira y el enojo. Quitas también los gritos. Quitas las mentiras, las calumnias, los chismes, la crítica y el mal actuar, la malicia. Si quitas la amargura de tu vida, todo lo demás se va. La ira, el enojo, el grito, la calumnia y la malicia. Ok, ¿qué dice Dios que hagamos? Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la solución de Dios a la amargura? Perdonar. Perdonar en serio, perdonar de a de veras. ¿Sí? Esa persona me lastimó, yo estoy dispuesto a ofrecerle perdón. ¿Sí? Es injusto, pero estoy dispuesto a ofrecerle perdón. El perdón te beneficia a ti que das el perdón, porque te libra de todo rencor, de toda amargura, de todo resentimiento. Sí, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Padre, queremos darte muchas gracias por la vida que tú nos das. Queremos darte muchas gracias porque nos permites llegar a este momento de la Semana Santa en la que podemos, Señor, reconocer que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo y que tú, Señor, viniste a esta tierra a rescatarnos, que viniste, Señor, a ser nuestro Salvador, a salvarnos del pecado, a salvarnos de la separación contigo, a salvarnos, Señor, de las consecuencias negativas del pecado, a salvarnos de toda culpa, a salvarnos de todo resentimiento. Señor, hoy que recordamos que tú entraste de forma triunfal en la ciudad de Jerusalén
y que la gente te reconoció como un profeta de Dios, pero sobre todo que te reconocieron como el Salvador, como el elegido, como el Mesías, como el descendiente de David, que te reconocieron, Padre, como el Hijo del Dios vivo. Nosotros hoy también te reconocemos así. Reconocemos que tú eres el único que tiene las características y la autoridad para rescatarnos. Señor, gracias por todos los que ya hemos sido rescatados por ti. Que pudimos reconocer que no había manera, no había fuerza en nuestra vida, que no había inteligencia suficiente para poder rescatarnos a nosotros mismos. Gracias porque muchos de nosotros transitamos de estar en una religión a confiar en ti como nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre, porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey de nuestras vidas y eres el Rey que pronto volverá, el Rey que pronto regresará por tu familia, por nosotros que somos tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por adelantado, por aquellas personas que a través de esta conferencia y las próximas conferencias van a tomar la decisión en su vida de tenerte a ti como el Señor y Salvador. Y que esto va a cambiar su pasado, su presente y su futuro. Prepara los corazones de aquellas personas que van a escuchar estas palabras o que las han escuchado y que, Padre, están listos para entregar sus vidas a ti. Señor, permite que podamos en esta Semana Santa no solamente descansar a quienes van a poder descansar, sino que podamos recordar cuánto es tu amor, cuán grande es tu amor por nosotros, que estuviste dispuesto a padecer y a dar tu vida por cada uno de nosotros al morir en la cruz, y que tú con gran poder y en gran victoria fuiste levantado de entre los muertos. Gracias, Padre, porque te podemos conocer. Padre, y aquellos que están llenos de culpa por el pasado, aquellos que estamos llenos de amargura, de resentimiento, de rencor, líbranos, Padre, danos una vida libre de toda culpa, danos una vida libre de todo rencor, de todo resentimiento. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos en una actitud de oración con ojos cerrados, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si no le has pedido tener una relación de amor con Él, te invito para que lo decidas ahora mismo. Si tú estás listo para tomar esa decisión, dile las siguientes palabras. Son muy sencillas, pero créelas con todo tu corazón y toda tu mente. Dile así: querido Dios, ya no quiero vivir lejos de ti. Ya no quiero vivir separado de ti. Quiero que me rescates. Sálvame. Perdona mis pecados. Reconozco que he fallado. Ahora te entrego mi vida para que tú la dirijas de ahora en adelante. Muchas gracias por darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.